Es un gran placer para mí estar en contacto con cada uno de ustedes en esta tarde calurosa de Asunción, me imagino con una temperatura agradable en Bogotá. Ahí donde se encuentra la periodista María Jimena Duzán, una gran columnista, comentarista de dilatada trayectoria en la prensa de su país, que ha producido algo que pareció como que si estuviera describiendo la situación de Paraguay en este momento. Mafia Land o la tierra de la mafia, en donde describía acerca de lo que fue la experiencia colombiana en la década del 70 hasta ahora y que nos hace recordar mucho a lo que nos está pasando a los paraguayos. Pareciera que solo tendríamos que cambiar los nombres, pero los procedimientos y el protocolo era el mismo, al menos los que percibimos los paraguayos. María Jimena Duzán, es un gran placer y un gran gusto que estés con nosotros a través de 5 Días Televisión. Bienvenida. Muchísimas gracias, Benjamín. Oye, esa serie que hice yo hago muchas cosas en muchas plataformas. Esa es una serie que hice hace un año antes de renunciar a Semana. Es una serie que pretendía seguir adelante, pero precisamente por todos los problemas que tuvimos en la revista Semana, desistí, dejé de hacer, pero hice dos series de esa misma, digamos, de Mafialand. Y efectivamente lo que yo trataba de hacer y lo que trato de hacer en esa serie es demostrar cómo es que ha cambiado el narcotráfico, porque como tal, pues el narcotráfico de la cocaína ya no es sino una parte del negocio, ¿no? Y que lo importante realmente es el dinero, el trasiego del dinero, y los grandes dones hoy son los que han lavado su fortuna y los que son todavía unos lavadores del dinero, de toda clase de negocios oscuros, no solamente de la cocaína, sino de todo, hasta el contrabando, que es la manera como realmente lavan el dinero. María Jimena, cuando uno habla de esto, también está la expresión en inglés follow the money. ¿Tú crees Sí, que realmente esa es la clave para claro. desentrañar el entramado? Mira, yo he hablado con casi todos los fiscales más importantes de Nueva York y los Estados Unidos, de los casos más importantes que formaron parte de todo este importantísimo movimiento o grupos que llegaron a hacer los indictments contra el cartel de Cali, contra el cartel de Medellín, y que después hicieron los indictments contra el Chapo y en fin. Y es evidente, todos de acuerdo, y lo mismo los fiscales colombianos, dicen, mire, hoy en el mundo en que se mueve digamos, la ilegalidad y la manera como se mueve la ilegalidad en el mundo, lo más fácil, el eslabón más fácil de esa cadena y que se captura más fácil es el narco. Hoy en día todos los narcos se capturan. Y mira que es cierto, todos los narcos se capturan, pero en cambio lo que sí no se captura es los que lavan el dinero de estos narcos, que en su gran mayoría se iniciaron como narcos y que por alguna razón, que es precisamente la razón que nos mueve a nosotros a hacer Mafia Land, hasta ahora han sido los mayores beneficiarios del negocio y de la benevolencia de la justicia y de la sociedad. Entonces son estos grandes señores lavadores de dinero que se pavonean en los círculos de poder, ¿sí? Y que tienen acceso a los políticos, acceso al poder económico, porque ellos lo representan, y esos son los verdaderos dones. Ya no es Pablo Escobar, ya no es el Chapo, ya no es ni siquiera personas que tienen carteles. No, son los grandes señores que mueven todo, los grandes señores de las fortunas más impresionantes, que pueden hacer una cosa que Pablo Escobar nunca pudo, que fue sentarse de tú a tú con un presidente, con un ministro, con un empresario, y entran a los clubes. Aquí, no sé cómo pasó en Paraguay, pero aquí los narcos les tocaba hacer sus propios clubes, ¿sí? Como sucedió en el cartel de Cali. En cartel de Cali no los dejaban entrar al club selecto de Cali, entonces ellos, ¿qué hicieron? Montaron su propio club. Bueno, los, digamos, dones de hoy, ¿sí? Yo no los llamo más narcotraficantes, sino los llamo los grandes mafiosos. La mafiocracia que hay hoy les permite a estos señores ser dueños de bancos, ser dueños de grandes empresas, ¿sí? Ser dueño de
tierras, ¿sí? Porque a través de todas estas compras lavan sus dineros y incluso ser dueño también de todas las líneas de contrabando, que es una manera como por ejemplo Alex Saab, que es otro colombiano de ese estilo, ¿sí? Hacía e hizo su fortuna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Mafialand? Pues trata de ir a descifrar quiénes son esos dones, esos grandes mafiosos, esa mafiocracia que yo creo que es lo que realmente es lo que hay que buscar, ¿sí? Y la justicia, por alguna razón, pues se ha hecho lo que decimos aquí en Colombia, los de la vista gorda. Si uno tuviera la intención de conocer la profundidad del manejo financiero de estos dones, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Levantar la vista y observar edificios que de la noche a la mañana emergen, clubes deportivos que se vuelven exitosos? ¿Cómo se lava el dinero sucio en Ahí, ese tipo de lavandería? mira, se lava con construcciones, a través de construcciones, centros comerciales, de la noche a la mañana que surgen, ¿sí? Se lava a través de el contrabando. Mira, el contrabando es una de las líneas más sutiles y más eficaces para empezar a lavar el dinero, porque si tú empiezas a través del contrabando, lavas el primer, digamos, etapa de lo que tú vas a conseguir después. Tú necesitas lavar un pedazo inicial para que aparezca legal. Y la mejor manera es sin duda alguna, el contrabando. Pero también son, por ejemplo, todos estos gastos suntuarios que tú ves en almacenes que traen, por ejemplo, pues cosas que valen cantidades de plata y que son traídos precisamente, son traídos por todas estas organizaciones que buscan a través de los servicios y de cosas que a la gente le gusta comprar, lavar su plata. O sea, aquí, por ejemplo, no solamente están los centros comerciales, están las grandes marcas. ¿Que las traen quiénes? ¿Quiénes traen esas grandes marcas? ¿Quiénes traen esas y quiénes son los que compran esas grandes marcas? ¿Sí? Entonces, todo eso en Colombia, por ejemplo, los grandes dueños de las tierras, una manera de realmente lavar el dinero no solamente es haciendo inmensos edificios de la nada, eso también, pero también comprando tierras baratas, productos del despojo, que es el caso colombiano, pero comprando bancos que no valen nada, que valen un peso y porque tienen problemas, pues, ¿quién los compra? Ah, ellos los compran. Esa gente que necesita bancos, porque lo que es interesante es que este dinero para lavarlo no se lava en las cloacas, se lava en los bancos colombianos, paraguayos, americanos, ¿sí? Se lava ahí y eso no pasa nada. Follow the money, pero no lo hemos hecho, ni lo hace tampoco la justicia. La justicia americana lo que hace, y en eso pues hay grandes discusiones, es que si te cogen haciendo eso, allá, si tú pagas y pagas una multa muy grande, sales libre, sin ningún problema. Ojalá eso no pase en el caso de Alex Saab, que es precisamente un don de los que estoy yo diciendo. Ese es el epítome de lo que yo diría es un nuevo mafioso, producto de esta mafiocracia, es que utilizaba el contrabando para empezar a blanquear sus dineros. Después, cuando ya los blanqueó, empezó a invertir en grandes contratos que además recibía como si fueran pan, ¿sí? Y no solamente en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿sí? Y lavaba dinero, aparentemente lavaba dinero de todas estas nuevas inversiones. Ese es un aparato impresionante que montó un colombiano que se llama Alex Saab. Y ese señor, lo que uno quisiera saber es que contara todo lo que pasa y lo que pasó para poder lavar toda esa cantidad de dinero en lugar de pactar con los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos va a pactar, pagan un precio muy alto, ¿sí? Y ya quedó libre, como muchísimos de los que están allá. Y por eso es que tampoco hemos logrado saber
quiénes son los que están detrás de estas grandes fortunas. Hay operaciones que también, fuera de las cuestiones bancarias, se mueven en las comisiones de valores, en las bolsas. Pues es que todo funciona en la medida en que se lava el dinero, se utilizan los canales normales y tradicionales. Por eso es que es muy absurdo pensar que la mafiocracia de hoy, no solo en Colombia, sino la de México, la de muchos países que yo he estudiado, no es una mafia ilegal. No, no, no. Utiliza todos los circuitos legales. Cuando compra una empresa y esa empresa tiene acciones en las bolsas, pues forma parte de eso. Y te pongo un caso aquí. Acá hay un caso de la familia Daes. La familia Daes es una familia que además tiene muchísimo interés en equipos de fútbol. ¿Y qué ocurre? Pues que esa familia formaba parte de un indictment que se hizo hace mucho tiempo contra el cartel de Cali. ¿Ellos qué hicieron? Negociaron con la justicia americana, ¿verdad? Pagaron una multa muy grande e inmediatamente, óyeme esto, pagan esa multa, inmediatamente presentan una compañía que es de fiberglass, que yo creo que ahora está en Paraguay, ¿sí? Que es fabricante de vidrios, ¿sí? A la bolsa de Nueva York, y está en la bolsa de Nueva York. A ver si eso no es extraño. Y así está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Y por eso yo creo que la mirada tiene que ser totalmente contraria a lo convencional. Es que los narcos no son los más importantes de la cadena de la mafiocracia de hoy. Los narcos son lo que se va rápido, porque lo capturan rápido, los cogen, los meten a la cárcel, y los que trasiegan con su dinero, y los que limpian su dinero, y los que lo meten en los bancos oficiales, ¿dónde están? Eso sí no, a esos sí no se les toca. Esos sí son intocables. Follow the money, pero hay que hacerlo, y no lo hemos hecho. Y realmente estamos creando una mafiocracia con un poder profundo en los estados, en las regiones de los países latinoamericanos, donde hay grandes acumulaciones de capital producto de actividades ilícitas, y no las maneja o no las controla el Estado, sino que cada vez más las controla la mafiocracia. Y eso, pues, es lo más grave que le puede pasar a una democracia, ¿sí? A nosotros nos decían en una época que Colombia era una narcodemocracia. No, nosotros no somos una narcodemocracia, nosotros somos una mafiocracia, sí. Sí, la mayoría de las fortunas que tenemos nosotros desde hace 30 años han sido fortunas legalizadas a partir de la acumulación de procesos de capitalismo, de dinero, producto del narcotráfico y de muchas otras cosas ilegales. Pero hoy Jimena, son sí, has insistido mucho sobre la palabra contrabando como una especie de primer ejercicio operativo del mecanismo de la acumulación de capitales que estabas hablando. Es una especie de la escuela primaria y secundaria para después ir a cosas mucho más grandes. Y esas cosas más graves y esa cuestión del contrabando se basa en ¿qué? ¿Qué es aquello que se inicia? Porque han habido denuncias de contrabando de cigarrillos paraguayos en Colombia, por ejemplo. Y uno se pregunta, ¿y qué hay detrás de todo eso? ¿O qué es que aquello que se lleva junto al cigarrillo? Pero es que hay de todo. Tú puedes meter cualquier cosa en el contrabando. Por ejemplo, en el caso de Alex Saab, ¿qué hacía? Hay un proceso desde 2002, 2003, porque él tenía una compañía que se llamaba Shatex, que aparentemente importaba telas, y resulta que no importaba telas. Traía una cantidad de cosas que le servían para lavar su fortuna, ¿sí? Esa importación de telas se descubrió que tenía unos serios problemas de contabilidad y que no exportaba telas. Cuando después se volvió famoso y le dieron tantos contratos por parte del propio régimen venezolano, ¿qué hacía? Esos contratos impresionantes de construcción para casas y de kits, no solamente de construcción de casas, sino de kits alimenticios. O sea, a él lo contrataron para que trajera comida, porque la gente se estaba muriendo en Venezuela. Entonces
armaban unos kits de alimentos. Bueno, pues aquí se incautaron en el puerto de Barranquilla barcos que venían provenientes de México, ¿sí? Con esos famosos kits, en donde se encontraron que los kits no eran kits. Ese es el problema de la mafiocracia. Ese es el mecanismo que utiliza la mafiocracia para lavar también sus dineros. Eso es lo que o sea, entraban de contrabando otras cosas que podían ser ilegales o incluso legales. Es que uno no sabe, pero no traían, no la utilizaban para lo que el contrato decía. Y entonces entraban contrabando. Eso es lo que se hace a través de estas impresionantes empresas muy bien ubicadas, muy bien legalizadas, y el caso, por ejemplo, de Alex Saab es un caso muy específico que demuestra cómo es que es ese sistema. Pero también está el blanqueo muy directo, por ejemplo, que a nosotros nos pasó de otro caso que tuvimos acá, y es que de pronto se empezaron a comprar, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, cantidades de tierras urbanas para construcción, pero impresionante. Y de pronto empezaron a aparecer unos edificios por todas partes. Bueno, hemos venido a descubrir que muchos de esos edificios son parte de un blanqueo de dinero también, de una necesidad que hay de estos señores de asociarse con prestantes. Ellos son los socios inversionistas, los prestantes les importa un carajo que el socio sea raro, ¿sí? Y hacen estas moles de edificios con plata, que es una plata mala vida. ¿Y qué ocurre? Pues lavan sus dineros, lavan sus fortunas, porque terminan ahí las oficinas de las grandes empresas, las personas empiezan a habitar esos edificios y esos apartamentos, y nadie se vuelve a acordar que quienes invirtieron, financiaron, eran precisamente unos lavadores de dinero. Y eso es lo que está pasando, yo creo que no solamente en México, en Colombia, en Venezuela, desde luego, con los famosos boliburgueses, personajes como Alex Saab también, sino que yo creo que es como un movimiento que hay. Es una especie de modus operandi que han descubierto la mafia para poder seguir encumbrándose, porque es que cada vez está más poderosa y aparentemente más silenciosa. No mata, no se mete a hacer plata y plomo como Pablo Escobar o como el Chapo, que se peleaba con todos los carteles, ¿sí? O como acá, que se pelearon con todos los carteles. Eso ya no hay, esas figuras casi que mitológicas de la guerra contra las drogas y de los carteles, pues ya no son tipos muy sofisticados que andan en París, Londres, Nueva York, que tienen cuentas bancarias, dueños de bancos, y funcionan así. ¿Dónde están? Jimena, otra cuestión que también surge es que a veces para lavar se compran hoteles en donde no asiste nadie, pero que sin embargo aparecen siempre todas los cuartos ocupados. Eso también, eso es una manera también como los partidos, como los equipos de fútbol. El fútbol, por ejemplo, en Colombia, también ha sido un tema muy complicado para lavar dinero. Los equipos de fútbol, sí. Los hoteles que se hacen también para, digamos, blanquear esos emporios de dineros mal habidos. Y es fácil porque entran en el capitalismo. ¿Quién no quiere en estos momentos de pandemia? ¿Quién no quiere que haya un inversor con plata, con dinero? Todo el mundo. Y entonces la gran discusión que hay es, bueno, y después de la pandemia, con todo lo que nos ha pasado a todas nuestras economías en esta región, ¿en manos de quién vamos a quedar? En manos de los que tengan el dinero, los que tengan plata, el circulante, el efectivo. ¿Quiénes lo tienen? Pues estos dones. Muchos analistas y muchos economistas han dicho que una de las grandes consecuencias de la pandemia en la región puede ser que estos dones que están detrás de todo, pues terminen siendo los grandes beneficiarios, porque en medio de unas quiebras grandes de las empresas tradicionales, estos tipos tienen el dinero y la inversión lista. ¿Y quién dice que no?
El narcotráfico también ha operado en clubes deportivos. ¿Quién no recuerda a Pablo Escobar con el Atlético Nacional de Medellín? Los Rodríguez Orejuela con los equipos de Cali. ¿Por qué lo hacen? ¿Es una vanidad de decir soy el presidente del club exitoso o tenemos que ser mucho más finos y decir no, detrás de eso lo que existe es que compro un jugador que vale supuestamente 10 cuando en realidad valió 100 mil dólares, pero compro por 10 millones de dólares? ¿También es un mecanismo de lavar los equipos deportivos? Pero claro, claro, y por eso hay mucha gente presa, precisamente, por la manera como se venden los jugadores. Y es evidente que los Rodríguez Orejuela no solamente usaron, digamos, los equipos deportivos de fútbol, también usaron empresas para vender drogas, o sea, farmacias, sí, también para vender drogas. Empresas aparentemente legales, ¿sí? Las usaron de mampara para lavar sus dineros. Es que esa es la manera como las fortunas mal habidas terminan siendo blanqueadas. Y por eso es que a nosotros nos pasó eso hace 30 años. Y esas fortunas, o sea, el proceso de acumulación que produjo el narcotráfico en Colombia y en México, por ejemplo, yo diría, fue impresionante. Son dos procesos distintos, pero aquí en Colombia fue muchísimo. Cambió la política, cambió las empresas, cambió todo. Bueno, pues adivina quiénes se fueron a la cárcel. Los narcos. Muchos de ellos están muertos porque los dieron de baja, como dicen aquí en Colombia. Pero los grandes auspiciadores del narcotráfico, pues hoy son grandes políticos y son grandes senadores y son grandes empresarios. Ese fue lo que, a eso me llamo yo la mafiocracia. Eso es lo que yo llamo la mafiocracia, y eso no termina, porque tú súmale a eso. Están no solamente el tráfico digamos, de estupefacientes, estamos hablando del tráfico de oro, tráfico de todos los minerales, de cigarrillos, porque es que hay de todo. Esto no es solamente un problema de coca o de cocaína. Esto es toda la ilegalidad. Todo esto es, entonces, aquí estamos hablando de un monstruo muy grande, que es muy poderoso y que se nutre de ese mundo, pero que tiene unas bisagras. Esas bisagras, yo les llamo, esos son esos dones, estas bisagras que unen este mundo ilegal y el mundo legal. Y esas bisagras, que son estas especies de dones que tienen esa posibilidad de conseguirse socios para hacer inversiones y lavar estas fortunas, son bisagras que son la parte más poderosa de la mafiocracia. Estas bisagras, estos tipos como Alex Saab, como nosotros tenemos acá muchos, como el Fantasma, otro que le dimos el Memo Fantasma, llegan a ser incluso socios de las personas más prestantes de Colombia. Y entonces esas bisagras son muy importantes a la hora de incentivar esta mafiocracia. ¿El Fantasma no es un empresario de medios mexicano? No, este es un empresario que fue, imagínense, empezó a trabajar con el cartel de Medellín, después se volvió parte del ejército de los paramilitares, compró unas tierras finalmente y terminó hace poco de socio del esposo de Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidenta de Colombia. María Jimena, el tema de cuánto puede pudrir la política, te referiste tangencialmente diciendo muchos de ellos llegan a ser senadores, diputados, incluso pueden ser presidentes. ¿Cuánto ha podrido la política el dinero de este origen ilegal? Pues mira, yo creo que ha sido nefasto. Yo creo que eso ha impedido la creación de nuevos liderazgos, de liderazgos reales, que no sean auspiciados por dineros y por la mafia. ¿Sí? Ha impedido que la democracia realmente se profundice, porque esta mafia lo que quiere es siempre mantener las cosas como están. No quieren ningún asomo de cambio, porque con esto traen su manera de ver el mundo. O sea, ellos no solamente llegan al poder
porque les gusta, no, ellos llegan al poder para quedarse en el poder. Y financian, que es la otro tema más grave, a todas las campañas, a todas. Y tienen su sistema de financiar las campañas. A todas es a todas. Ellos no tienen ideología, ojo, no tienen ideología, ellos financian a todo el mundo. Y ese es como su problema, su gran problema es que las cosas no cambian en Colombia. Y ahí estamos ante un gran desafío. Lo mismo pasa en México, en muchos otros países donde el Estado no ha logrado dominar este monstruo. En Estados Unidos, en la época de los 70, 60, pues obviamente hubo una gran mafia, todos conocemos la mafia de Nueva York, y lo mismo pasó en Italia, pero finalmente poco a poco el Estado logró someterlos y reducirlos a su mínima expresión. Nadie dice que no hay mafia en Nueva York hoy, pero ya es una mafia que está dominada y reducida a su máxima expresión. Es parte, incluso hay momentos en que hay que negociar con esa mafia para que las cosas no pasen a mayores y los civiles no queden expuestos ante toda esta posibilidad de violencia si es que hay una guerra entre bandas, que es lo que pasa en México hoy. Entonces, claro, todo eso ni en Colombia ni en México, donde hay estructuras fuertes de mafia, se ha sucedido. El Estado ha sido incapaz. Y entonces estamos hoy, a diferencia de otros procesos como Italia, como el propio Nueva York, que sí, estamos ante unos procesos desbordados en donde estos poderosos tienen cada vez más poder y son muy conservadores en el poder. Ellos no les gusta cosas raras, ¿no? Ellos no son amigos ni de la izquierda tampoco. Ellos no quieren cambios, no, pero ni de la izquierda ni de centro izquierda. Ellos no quieren cambios. Y es muy complicado en unos países donde tienen que cambiar las cosas, donde hay unos problemas sociales, económicos. Y es muy difícil esta dirigencia, ¿no? Termina uno viendo a una dirigencia que es completamente corrupta, ¿sí? Pero que no quiere que nada cambie. Pero que María Jimena, con respecto a la prensa, ¿cómo se llevan estos dones, estos señores de la mafia? ¿Compran medios, amedrentan a los periodistas, los persiguen? Pues ¿Cuál es su financian. relación de estos señores con la prensa? No, ellos financian los medios, porque ellos ya no son dones a lo Pablo Escobar, son dones cuya trayectoria muy pocos periodistas osamos recordar, ¿sí? Ellos lo que hacen es pagar a todos los periodistas, ponerles sueldos a los periodistas para que hablen siempre bien de ellos. Eso es horrible. Entonces, los pocos periodistas que tratamos de desnudar la realidad de esos emporios y de esas dinastías, pues obviamente nos va muy mal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que tenemos hoy en Colombia, que no sé si eso va a pasar o está pasando en otros países, pero de hecho lo que en Colombia está sucediendo es que hay unos clanes políticos mafiosos, producto de todo lo que te estoy diciendo, que se apoderaron del poder económico y político en las diferentes regiones del país. Y ellos son los que financian las campañas, y ellos son los que deciden quiénes ganan y quiénes no. Ese es el principal desafío de la democracia colombiana hoy en estas elecciones. Y son grupos mafiosos, como te digo, con un gran poder económico y todos tienen empresas legales y todos tienen su cuota política en el Congreso, ¿sí? Y tienen equipos de fútbol, ¿sí? Equipos de fútbol de empresas conocidísimas y son grandes empresarios, pero son los dueños de esta mafia que funciona además a punta de familias. Todos son de familias, dinastías. Y eso hay en cada departamento de Colombia. Y ese es producto de lo que eso es lo que yo llamo la mafiocracia. María Jimena, en México suelen decir un político pobre es un pobre político. Eso que estabas describiendo significa que en las elecciones colombianas próximas habrá mucho voto comprado. ¿Ya viene existiendo eso? Sí, claro. Muchísimo voto comprado porque estas mafias han votado por Uribe, ¿sí? Han votado por Santos, ¿sí? Y no creo que vayan a votar por Petro, esa es la diferencia. No creo, si es que Petro es el candidato que va a ser finalmente elegido como presidente. Pero obviamente las mafias en sí
son protectores del statu quo en todas partes del mundo, no les gustan los cambios y evidentemente van a hacer todo lo posible para que no haya cambios, ni de centro izquierda ni de izquierda. Y ese es un problema, es un gran desafío. La gente quiere cambios acá, pero estas mafias enquistadas que financian toda la política, pues no están y no van a permitir que las cosas cambien, porque obviamente parte de su gran poder es el silencio, la impunidad. Ellos son personas que son totalmente imbatibles en el tema. Yo los llamo, yo les pongo un título y siempre les echo el rótulo de que son realmente intocables. Son los grandes intocables en este país. Y obviamente no quieren que las cosas cambien. Para eso han montado toda una serie de cosas para que la justicia también los vea intocables. Y así ha sucedido con la mayoría de los clanes políticos y mafiosos que están gobernando en este momento el país. Una de las primeras experiencias que tuve visitando Colombia hace mucho tiempo fue un librito que se llamaba ¿Cuándo se jodió Colombia? Ah, sí, sí. Que era un ensayo de varios escritores acerca del momento en que se quebraron las cosas en Colombia. Estamos muy jodidos, pareciera en tu descripción, durante todo este tiempo. ¿Qué hay que hacer para recuperar el optimismo o por dónde salimos de esto que ustedes, hay una palabra que la usan mucho, de este mierdero? Pues no, yo creo que nosotros hemos ido buscando nuestras propias soluciones. Acabamos de hacer un acuerdo de paz que yo creo que es muy importante para el país y que precisamente cuestiona profundamente la manera de hacer política. Estos mafias familiares que controlan el poder en las diferentes regiones del país son las primeras asustadas, porque eso lo que ha generado es como una especie de gran decisión de que las cosas cambien, y cambio significa que ellos van a perder el poder. La gran pregunta es, esa es la pelea que estamos en este instante, es, bueno, y van ellos a dejarse sacar del poder cuando ellos tienen el control en los últimos 20, 25 años, tienen el control de la política. Yo creo que Colombia, después del acuerdo de paz, está mucho más madura para poder hacer ese cambio. Espero. Pero ese es el gran cambio que hay que hacer, el cambio de la política, para que la política no sea solamente captada y capturada por estos personajes que impiden que entren los líderes que están ahora siendo asesinados. Entonces, yo creo que ahí hemos ido encontrando unas fórmulas, porque este país, en medio de todo, ha ido abriéndose a la necesidad del cambio. Ahora, ¿qué cambio? Van a decir, uy, no, Petro no, la izquierda demasiado, no sé, o el centro izquierda, no sé cuál sea. Pero lo que sí es claro es que este país ya no quiere más a esos señores corruptos en el poder y que lo manejan en el poder. No sé si vamos a lograr en estas elecciones hacer esa transición, pero lo que sí te puedo responder es que este país está en una transición de eso. Finalmente, después de 30 años, después de que Pablo Escobar salió y dijo no sé qué, que él iba a gobernar este país porque había que distribuir la pobreza, o sea, la riqueza, perdón, que iba a redistribuir la riqueza porque este país era muy inequitativo. Después de esa decisión de Pablo Escobar de utilizar el narcotráfico para cambiar la política, 30 años después, por primera vez Colombia está en transición hacia una cosa mucho más democrática. Ahora, más peligroso para las personas que no quieren que las cosas cambien. Pero yo sí creo que estamos en una mucho mejor posición para decir, mire, estos señores son los que realmente son y tenemos que cambiar la política. Ojalá no pasemos de Guatemala a Guatemala, y no quiero ofender a Guatemala. Con respecto al tema de los guerrilleros y el narcotráfico, esa relación FARC con los narcotraficantes, ¿cómo se dio en Colombia? ¿Cómo aparentemente dos ámbitos disímiles se unieron en un mismo negocio?
Es que la guerra del narcotráfico permeó todo. La guerra del narcotráfico, o sea, el narcotráfico sirvió para nutrir la guerra no solamente de las FARC, de todos los demás. O sea, las FARC fueron las últimas en entrar en ese negocio, pero los paramilitares utilizaron el narcotráfico para frenar a las FARC y las FARC para defenderse de lo que veían cuando se cayó la Unión Soviética y se cayó el muro de Berlín. Ellos decidieron utilizar el recurso del narcotráfico para poder seguir en la batalla y en la guerra, y les funcionó hasta cierto punto, porque todo se degradó. Porque cuando una guerra se demora y se prolonga mucho, pues las cosas se degradan precisamente porque hay cómo financiarlas, y la guerra entonces pierde su valor, digámoslo así, ético, si es que la tiene en algún momento, pero llega un punto en que se vuelve un negocio, ¿sí? Un negocio, y pierde pues la razón de ser de las guerras. Y la verdad es que las drogas atravesaron todo el conflicto y sirvieron de gasolina para no solamente las FARC, sino, como te digo, todos los paramilitares. Todo se volvió mucho más complicado porque siempre había plata, siempre había plata. ¿Por qué se desmovilizan las FARC? Precisamente por eso, porque se hubieran convertido en una especie de grandes bandidos, sin ninguna noción política y sin total, digamos, y sin acabando la lucha armada como tal. Y entonces me parece a mí que fue el momento, digamos, en el que había que cerrar ese capítulo. Juan Manuel Santos supo que ese era también, ellos ya estaban realmente muy golpeados militarmente, pero hubieran podido seguir, te los aseguro, 30 años más por cuenta del narcotráfico, pero no hubieran tenido ninguna significación política, ninguna. Por último, María Jimena, se habla mucho de narcoestado, pero yo hablo ahora de narcosociedad, esa sociedad que es tolerante con el narcotraficante, que dice, sí, yo sé que está metido en esto, pero da trabajo a la gente. Cuando uno observa, por ejemplo, la cantidad de gente que fue a despedir a Escobar Gaviria cuando lo enterraron allí en Medellín, y muchos dicen, ya hemos perdido la noción entre lo bueno y lo malo. Nos parece igual el hombre que teniendo recursos está financiando el empleo de algunos sectores. ¿Cómo salimos de ese nivel de tolerancia social hacia el narcotraficante, al que se mete en estos negocios ilícitos, y decidimos castigarlos? ¿Y por qué? Pero es que yo creo que el primero que tuvo esa disposición fue el poder mismo. O sea, es el poder el que aceptó ese dinero del narcotráfico. El poder en Colombia aceptó el dinero del narcotráfico para poder enfrentar a las FARC. Entonces los narcotraficantes fueron precisamente los paramilitares que ayudaron al ejército colombiano para repeler a las FARC. Entonces ahí sí no había ningún recado ético. Es que el narcotráfico sirvió para que el Estado colombiano, los paramilitares y los militares se juntaran para enfrentar a las FARC, ¿sí? Y las FARC a su vez utilizó el narcotráfico para enfrentar, para sacar dineros y poder hacer una guerra contra estos otros. Entonces, yo no creo que sea un tema, yo creo que es un tema de ejemplo de la ética del poder. O sea, aquí se utilizó en Colombia, se utilizó el narcotráfico para lograr frenar a la guerrilla, ¿sí? A los narcotraficantes, que eran los que hicieron, los socios de Pablo Escobar fueron los fundadores de los paramilitares, ¿sí? Y los paramilitares se reunieron y se unieron con el ejército y el Estado colombiano para enfrentarse a las FARC. Esa plata del narcotráfico fue fundamental para frenar a las FARC. Entonces, cuando tú tienes el Estado mismo que acepta eso, ¿sí? Pues tú, ¿qué le puedes decir a los súbditos de ese Estado? ¿Por qué no? Si es que el Estado lo hizo. ¿Por qué los demás no? Entonces hay digamos, hay una visión de que acá los narcotraficantes fueron solamente narcotraficantes. No, es que Pablo Escobar llegó a tener tanto poder en Antioquia, ¿sí? Con toda su gente, sus amigos, su penetración en la política, ¿sí? Que financiaba todas las campañas de todos los políticos durante muchísimos años.
Y no era solo Pablo Escobar. ¿Sí? Entonces, esa visión de que el narcotráfico es unos señores por allá, otros señores por allá, que se llaman Pablo Escobar el Chapo, que se llaman, no sé, en Bolivia habrá otros, en Paraguay habrá otros, pues no es así. El narcotráfico desde su inicio no fue una cosa aislada del Estado, del Estado local, del Estado regional, del Estado nacional. Por lo menos en Colombia no fue así, y en México menos, ¿sí? En México menos. Acá fue un Estado, digamos, en México, cuando uno ve allá cómo fueron las cosas, pues allá los grandes carteles comenzaban en las gobernaciones, grandes, poderosos. Acá quedaba más difícil porque aquí había unas estructuras militares muy fuertes, ¿sí? Por fuera del Estado. Pero se juntaron igual, muy rápido. Y entonces yo sí creo que el narcotráfico no es un fenómeno aislado de la sociedad. Y cuando tú hablas de la sociedad en general, pues es que eso ha creado una cultura. Tú sabes que el narcotráfico, por ejemplo, en Colombia, un país donde el ascenso social es tan difícil, sirvió de ascenso social. Si tú tenías plata, pues entrabas a una cantidad de cosas que no podrías entrar si no tuvieras plata, dinero. Entonces, sirvió no solamente de ascenso social, sino de ascenso político. Todos los políticos que conseguían dinero producto de la acumulación de capital derivado del narcotráfico, pues pudieron entrar en los últimos 30 años a hacer campañas políticas, porque para hacer campañas políticas necesita mucha plata. Y así fue como entraron en la política. Y entonces estamos hablando de una cultura que permea, que permite el narcotráfico, una cultura política, económica, social. Le vamos a pedir al señor que vive aquí en la esquina y que barre que no, uy, cuidado, que ahí sí tenga ética. No, ¿qué es esto? Que es que la ética pública fue la que se perdió ahí. Entonces, por eso es tan permisivo no saber de dónde vienen esos dineros. Por eso es que es tan necesario que los periodistas, que los medios cuenten la historia de dónde vienen esos dineros, porque esos dineros se han ido multiplicando y hoy son los grandes poderosos. Por eso es que la ética del poder es la ética que hay que recuperar, ¿sí? Y es que uno no puede seguir admitiendo que para ser presidente o para ser congresista uno tenga primero que tener mucha plata para comprar votos y después tener algo que decir para el país que quiere gobernar. Es que eso es lo que está mal. Lo más importante es recuperar la ética pública, la ética de las cosas y después mirar cómo se financia, que es lo que no estamos haciendo. Y eso sí nos hizo mucho daño al narcotráfico. Y no el narcotráfico, la mafia, porque es que el narcotráfico, mira, yo tengo muchísimos ya figuras que no son ni siquiera narcotraficantes, que han hecho su dinero producto de la exportación ilegal del coltán. Y son mucho más ricos que cualquier Pablo Escobar. Con respecto al tema de la institucionalidad del Estado, fiscales, jueces, policías, militares, que se supone tendrían que combatirlo, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen voluntad, porque son comprados, porque son extremadamente frágiles ante el poder político. ¿Por qué no responden como debieran? No, es que yo creo que en Colombia hubo mártires, o sea, aquí hubo gente y hay gente que han intentado investigar a muchas de estas personas que te digo, periodistas que hemos hecho muchas investigaciones. El problema más allá de eso es que existe ya como una especie de gran relación entre ese poder oculto y entre la legalidad y la legalidad, la manera como se hace política, no solo en Colombia, que hay esos grises que se ponen muy de presentes y que se pueden llevar a cabo por muchos años. Entonces, cuando la política se vuelve un asunto gris entre la legalidad y la ilegalidad y se permite, no solamente el Estado lo permite, sino la sociedad también, pues porque si el Estado lo permite, pues entonces se vuelve una política corrupta, que es a donde voy yo. Entonces, es como una manera de vivir, ¿sí? Y no es que, es como una manera de vivir y decir, mire, no, es que esto no es problema, esto no es un problema. Eso nos pasó en los últimos 30 años. Había personas que pensaban que no, había políticos que pensaban que no en Colombia y los mataron. Por eso hay muchísimos policías que hicieron lo que tenían que hacer y los mataron.
otros lograron sobrevivir y han sido grandes héroes, lo mismo periodistas. Pero lo curioso, y la verdad sea dicha, es que perdimos, porque ganaron los otros. O sea, ganaron los que lograron limpiar su plata, llegar al poder y que nadie se acordara de dónde vienen y que llegaran con esa ética pública distorsionada que beneficia la corrupción y no el bienestar nacional de los países. Ellos ganaron y es triste eso. Y ellos ganaron, muy bien. Ahora entonces, cuando ya están en poder, el gran dilema es que han sido muy malos en el poder y la gente está mamada. Perdón, así hablamos en Colombia. Está cansada, está cansada. En el caso colombiano estamos cansados ya, estamos cansados de tanta corrupción. Ya ni siquiera, no, la corrupción, no más. El número uno más importante tema de los colombianos hoy es la corrupción. No es ni la violencia, ni nada. La corrupción. Imagínense, hoy. Bueno, sí, ni siquiera fueron buenos en el gobierno del poder, ¿sí? Y ya llevan muchos años en el poder, eligiendo a los mismos congresistas. Bueno, su gran momento de definición es este. En 30 años han surgido nuevos liderazgos que no entran ahí, están empujando cosas, están mostrando nuevas realidades. Se hizo un acuerdo de paz en este país que además revolucionó todo esto. La gente quiere cambio. No sé. María Jimena, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Ha sido una verdadera clase en torno a los problemas que tenemos en forma común, colombianos y paraguayos, y que creo que es muy valioso entender el proceso para poder comprender cuándo hay que darse cuenta que eso no debe continuar. Hablas de una generación de 30 años. Ortega y Gasset decía que una generación se cuantifica en 27 años. O sea, estaríamos hablando de una generación completa que ha vivido dentro de ese esquema y que quiere ahora el cambio porque ha visto que toda esa gente que ha acumulado poder económico y poder político no ha servido a los intereses de la gente. Esa es una de las conclusiones de todo eso. Y la otra cuestión que me parece subrayante de tu exposición es la necesidad de poder entender de que este es un proceso mucho más complejo que no debe quedarse en el sicariato o en las actividades violentas de manifestación de ellos, que hay otro grupo de gente de guante blanco que está operando en la oscuridad con mucho mayor eficacia en varias instituciones y que está pudriéndolo todo. Creo que es una reflexión muy válida y muy importante. Gracias por tu tiempo con 5 Días Televisión y con el diario El Independiente, María Jimena Duzá. Muchísimas gracias y espero que haya servido de algo esta introducción en la mafiocracia de por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos hablado con María Jimena Duzán en Bogotá, Colombia, una de las grandes voces periodísticas de ese país, que ha arriesgado muchas veces su vida, su testimonio de vida familiar también así lo describe. Una de sus hermanas se fue víctima de los paramilitares, falleció, y hay muchos casos que son muy válidos de aprender en este proceso que los paraguayos estamos desandando en este momento. Ojalá nos sirva esa experiencia para comprender la gravedad y el punto en el que estamos los paraguayos. Si podemos entender nuestra situación, estaremos dando caminos alternativos y distintos a lo que venimos desandando desde hace mucho tiempo. Queda el tiempo y la reflexión para poder seguir adelante. Muchas gracias a todos.